somos 19, ya se va a ir acercando a alguien más y que empecemos. Bueno, lo que nos quedaba ver el tema de los circuitos hidráulicos, la transmisión hidráulica, los componentes que hay, cómo son las simbologías y la designación. Y como es que se ve ahí, tenemos un circuito hidráulico básico, ¿sí? En donde tenemos generalmente, o podemos dividirlo como en tres partes: un grupo generador, sería todo lo que se ve aquí, ¿sí? Un grupo de mando, de unas válvulas distribuidoras con el mando de esa misma válvula, ¿sí? Y el actuador o motor, que se le llama general. Eso es algo general, está, digamos, como un diagrama, tendrá su filtro y demás, que ahora lo vamos a desarrollar bien en cuáles son las situaciones principales que tenemos. Y más que nada, que justamente con lo que hablamos de los tornos, las rectificadoras y demás, cuando se quieren controlar bien las velocidades y cuando son con control numérico, utilizan siempre un sistema hidráulico. Lo que tiene es que uno puede controlar o regular con muchísima más precisión la velocidad que en otros casos. Por ahí tenemos un torno que puede ser todo correa, cono, poleas y correa, y después tenemos la caja Norton, que es una caja de engranaje. Entonces en esa situación tenemos siempre una serie de velocidades en las que se puede ir a trabajar. Pero en el caso de que uno tenga un mando hidráulico, pueda llegar a regular bien las velocidades, como por ejemplo hablamos de la muela, que la muela tenía que tener una cierta velocidad de rotación y demás. Bueno, podemos utilizar lo que sería un circuito de impulso rotativo, como el que está acá, tendría el depósito, una bomba y un motor rotativo hidráulico, ¿sí? Y acá sería un motor, o el actuador sería un cilindro, y tendríamos un movimiento rectilíneo, ¿no? Se puede mover la mesa, la pieza o lo que fuese. Aquí puse algo para considerar en cuanto a lo que es el aceite. Entonces, el circuito hidráulico utiliza generalmente siempre aceite hidráulico, y lo que tienen que siempre son de baja velocidad, y bueno, las principales capacidades o propiedades que tiene que tener son la lubricación de las piezas móviles, la protección contra oxidación y demás, buen transmisor del calor, y la viscosidad tiene que ser baja en este caso. Recuerden que la viscosidad es la resistencia que ofrece un fluido al movimiento. Bueno, tiene que ofrecer una baja resistencia al movimiento, ya que lo que queremos hacer por vía hidráulica es transformar cientos de movimientos. Bueno, aquí un recuerdo de cómo se mide la viscosidad, también el grado Engler, se tiene un recipiente o un orificio calibrado y se compara en cuanto, o bien se hace el cociente en el tiempo que tarda en fluir ese aceite con respecto a la misma cantidad de agua, ¿sí? Y bueno, eso serían grados Engler y demás, como se mide esa viscosidad, que es muy importante. También su índice de viscosidad tiene que ser que varíe muy poco con la temperatura, es decir, un índice de viscosidad alto. Recuerden que un índice de viscosidad de 100 es que varía muy poco con la temperatura. Entonces, bueno, esas son las principales características que se utilizan en el aceite. Bueno, de lo que teníamos, al principio teníamos lo que era el elemento de la bomba o el elemento generador, ¿sí? Después teníamos un sistema de mando y después un elemento actuador, ¿sí? Entonces nos vamos a estudiar primero lo que son las bombas. Las bombas en estos circuitos tenemos que son o de caudal fijo o de caudal variable. Caudal constante o fijo sería, por ejemplo, esa que es una bomba engranaje. Simplemente el aceite pasa por los espacios, como dice, interdentales de ambos laterales de la bomba, y es impulsado la potencia teórica de la bomba. Siempre, bueno, en principio siempre sale que la potencia es fuerza por velocidad, y
digamos, dividiendo, multiplicando por una determinada área, nos va a dar la presión y el caudal. O sea, siempre va a ser caudal por presión. Y acá hay, bueno, una serie de factores que según si el caudal está expresado en un determinado valor y la presión también, y considerando a veces los rendimientos de la bomba. El caudal también se puede obtener con la fórmula que está acá, considerando pi por diámetro primitivo, recuerden, 2 veces el módulo, que prácticamente sería la altura del diente, por el número de rotaciones y por el ancho, digamos, del engranaje. Y así también se puede obtener el caudal que uno pretende, ¿no? O bien a las determinadas rotaciones que hay, y un caudal fijo que tendría. También se establece en cuanto a los diámetros de las tuberías, que harían, digamos, conexión entre salida y entrada, es la relación que se tiene ahí. Ese diámetro o esas dimensiones de las tuberías, ustedes después lo van a ver, lo van a tener en cuenta con lo que se llama la pérdida de carga, que es la pérdida de presión que tiene debido al roce del fluido en movimiento dentro de esa tubería. Bueno, en fin de cuentas, todas estas bombitas vienen con tablas donde se puede ver los anchos de engranaje, el número de engranajes, el módulo que tiene, los diámetros primitivos y el caudal con que va a trabajar esa determinada revolución. Esa sería una de las bombas que se utilizan de caudal constante, que son las bombas de engranaje. Otra de las bombas, también más simple y muy utilizada, ¿sí?, es la bomba de paleta, que tiene un rotor excéntrico respecto a la caja, ¿sí?, a la carcasa exterior, y según esa excentricidad, como bien acá tenemos, tendríamos la cantidad de caudal que podemos hacer según el número de rotaciones, el diámetro de ese rotor, el diámetro de la caja, el espesor que tiene y demás. Esto es bastante simple. Estos son unas plaquitas o paletas que no están, digamos, fijas a ese rotor, y una vez que por la misma fuerza centrífuga van saliendo, rozando con el exterior de esa carcasa y van impulsando el aceite. Y por su simplicidad, la bomba de paleta y los engranajes son las más utilizadas, ¿no? Son mucho más simples. Después tenemos las otras, que son las bombas de tornillos, que en fin de cuentas es un tornillo y que por su geometría y demás impulsa el aceite o el fluido hidráulico de una salida a una entrada. Son menos utilizadas. Y tendríamos acá también, se habla del paso del tornillo, el número de vuelta, diámetro exterior, diámetro interior, y con eso se saca el caudal. Las bombas de caudal variable son menos utilizadas debido a que ya son más complejas. Las principales son las que se ve aquí, que tienen una serie de pistones, ¿sí?, y al girar, según el cierto ángulo de giro y el movimiento que se van teniendo los pistones, según el ángulo de inclinación que hay, vamos a tener la variación de ese caudal. Acá se lo puede ver, los pistones axiales, como lo van impulsando, digamos, el fluido entraría por la parte central que estaría acá, y van impulsándolo hacia la parte de la carcasa de la bomba, donde se hace girar el fluido. También tiene su cierta excentricidad, y según esta excentricidad que hay, es lo que se le va a dar el caudal, que va a variar el caudal. También hay tablas y demás, donde según el número de émbolos, el diámetro de cada uno de ellos y demás, se va a sacar los caudales que se quieren. Yo les puse que la cuestión es que las bombas siempre lo que hacen es producir un cierto caudal, ¿sí? No es que produzcan determinada presión. La presión ya se produce en la parte del, según cómo esté conformado el circuito a la salida de esa bomba, ¿no? Bueno, de ahí veíamos lo que eran los circuitos o los elementos de mando. Y esos elementos de mando son válvulas que están comandadas, ¿no?,
y en algunos casos fija o variable, y manejan ciertas variables, como la entrada, el paso, la presión y el caudal. Existen muchísimos nombres, toda la bibliografía la llama diferentes nombres, como válvulas de seguridad, válvulas de descarga, válvulas limitadoras o reguladoras de presión. Pero yo lo englobé aquí en digamos, 4 tipos, que son las válvulas. En principio tenemos las válvulas distribuidoras, que determinan la apertura o cierre, las modificaciones del sentido que va a tener el flujo. Acá hay un esquema, un diagrama de cómo uno pone en una cierta ubicación esta pieza móvil, y va a permitir la entrada y salida por ciertos orificios de esa misma válvula del fluido. ¿Y cómo se la representa? Como la tenemos acá, que tendremos un símbolo, ¿no? Que está como dice ahí, dice son 4 vías y 3 posiciones. ¿Qué quiere decir? Hay 3 rectangulitos, digamos, ¿sí? En que uno lo puede colocar o desplazar a este eje, digamos, lo puede desplazar para que tenga cierto sentido el flujo en cuanto entre la salida o el retorno, o se lo bloquee, digamos. Y acá se muestra también un cilindro de trabajo. Otra posición de esa misma válvula, ¿sí? Cómo se desplaza esta parte de esta pieza. Entonces, dentro de ello, qué sentido o cuál de los orificios se va a abrir y cuáles de las conexiones van a tener líquido, tanto ya sea de compresión de trabajo, de retorno, lo que fuese, ¿sí? Es simplemente un diagrama, no es cuestión de entenderlo perfectamente a todo esto así, pero estos simbolitos sí lo vamos a ir manejando ahora. Después está la válvula de bloqueo o cierre, ¿sí? Que es la válvula en que uno cierra y deja el paso abierto o no, ¿sí? Entonces, de ahí tendremos también las que son las válvulas de retención, como se ve ahí, ¿no? Que lo que hacen es dejar pasar el fluido en un solo sentido. Pueden ser como están ahí, esféricas, cónicas o simplemente cilíndricas, ¿sí? Y que si uno hace pasar, digamos, en esta figura, hace pasar el fluido en el sentido de la izquierda hacia la derecha, bueno, la misma presión del fluido va a poder empujar, vencer la resistencia de ese resorte, empujar la esfera y lo deja pasar en el sentido. Si lo queremos hacer pasar en el sentido contrario, la misma presión empujaría la esfera hacia taparlo, y entonces no lo dejaría pasar. Entonces tendríamos uno que son esas válvulas distribuidoras. Después tenemos esas válvulas de marcha, stop, cierre o retención, sería esto. Después están las que uno quiere regular el caudal, ¿no? Como vimos recién, eran las válvulas, perdón, las bombas, que eran de caudal constante o variable. Entonces, a la que es caudal constante, yo le puedo luego, en el mismo circuito, poner una válvula reguladora de caudal, y con eso uno puede regular ese caudal. Bueno, estas serían las válvulas reguladoras de caudal y el símbolo, como están aquí, ¿sí? Son denominadas estranguladoras, como dice ahí, porque lo que hacen es estrangular el fluido y una gran pérdida de carga, ¿sí? Siempre una pérdida de potencia, en la cual si yo entro por ejemplo, en la que estaría acá, ¿sí? Dibujada, en la cual entraría con un caudal, como dice ahí, 10 litros sobre minuto, ¿sí? Y entonces tendría prácticamente una pérdida de 1 bar, de presión, según la presión de trabajo en la que esté teniendo actúe sobre la misma barra. En la otra que tenemos aquí, acá veo un error, el único error que tiene aquí. En dice la válvula estranguladora bidireccional. En esta es unidireccional, ¿sí? Ya que acá hay una válvula de retención, ¿sí? Y ese es un símbolo, es decir, unidireccional es porque en un sentido regula el caudal, en el otro sentido ya pasaría, venciendo ese resorte, pasaría, digamos, sin regularlo. Esto sería unidireccional, y acá yo le puse bidireccional. Es un error en ese
ténganlo en cuenta después. Igual ya lo vamos a ir viendo cuando veamos un chip. Bueno, entonces era la distribuidora, la de bloqueo o de cierre, la de caudal y ahora vamos a la de presión, que por ahí se distinguen según las bibliografías y demás dos tipos, limitadora o reguladora de presión. Lo único que la cuestión, por lo que es simple, es controlar la presión. Si lo ven ahí en un diagrama, dice, digamos P, que sería siempre la presión de trabajo, ¿no? Entraría esta válvula si vence el resorte, ¿sí? Si esa presión vence el resorte, se abre, ¿no? Como que esta flechita que está funcionando generalmente, esta válvula limitadora de presión, están funcionando normalmente cerradas, digamos, al paso de fluido, ¿no? Entonces, al tener una suficiente presión, se puede pasar, digamos, la presión hacia el otro lado. Pero lo que hace es limitar la presión en la parte de entrada de esas válvulas. Es decir, como que serían por ahí llamadas a veces válvulas de seguridad. Porque en realidad, si esto supera un determinado valor de presión, bueno, se va a abrir y se va a liberar. Después estarían las de acción indirecta, que por algún motivo están accionadas por otro sistema, como ya vamos a ver después. Y se distingue también lo que es otra, la reguladora de presión. Estas están funcionando normalmente cerradas al paso de fluido, ¿no? Y cuando la presión, digamos, es lo suficientemente grande, se abre o bien se corta el paso de fluido de tal manera que se regule la presión a la salida de ese válvula. En cuanto a esas serían lo que son las válvulas principales en las que se utilizan. Y luego teníamos lo que eran los elementos motores. Generalmente utilizados son los cilindros, ¿sí? Cilindro y émbolo, como dice ahí, y que son de muy diversas formas y según lo que uno quiera desarrollar con eso. Acá tenemos uno de simple efecto, que sería que tiene una entrada nada más, mueve el émbolo y el émbolo retrocedería una vez que ya no hay presión sobre esta parte o esta cara del cilindro, el émbolo ya retrocedería con un resorte. Acá tenemos ya de doble efecto, ¿sí? Y un vástago unilateral, una sola salida del vástago. Entonces yo puedo entrar con el fluido por este lado o bien por el otro, produciendo el movimiento, digamos, lineal de un lado hacia otro. Después tenemos uno con vástago prolongado, como dice aquí, de doble efecto. Este sería un émbolo fijo y cilindro móvil, este le quedó de este lado. Esto sería émbolo fijo y cilindro móvil, ¿sí? Es decir, por ahí el émbolo no es el que se mueve, sino el que se mueve es ese cilindro con la mesa. Es decir, cuando yo hago entrar presión de un lado o de otro, esto todo está fijo, pero el que se mueve es el émbolo y está fijado a esta mesa y en la que hace mover o desplazar la pieza o lo que fuese que quiera trasladar. Acá tendríamos otro ya con vástago más prolongado, como dice ahí, y es lo que se llama diferencial. Diferencial porque tiene el vástago una gran superficie. Entonces sobre la cara o sobre la parte del émbolo de una de las partes tenemos una gran superficie y acá tenemos generalmente la mitad. Entonces cuando nosotros hacemos pasar un determinado caudal, y recordemos que caudal es velocidad por sección, si la sección es menor y el caudal que yo hago pasar con la entrada en cualquiera de las dos partes es el mismo, bueno, si la sección es la mitad, la velocidad va a ser el doble. Entonces, como que por ahí se hace en la carrera de avance y retroceso una diferencia de velocidad. Después se utilizan otros cilindros que en este caso gira un ángulo menor a 360, digamos, por la misma presión lo hace girar y se genera como un movimiento angular de alguna pieza, pero un pequeño ángulo más, ¿no?
Y estos serían por ahí los elementos de lo que estaría formado un circuito hidráulico. Yo puse unos circuitos en los cuales están bien vistos los diagramas en sí de cómo serían. El primero dice circuito hidráulico tipo estrangulador. Fíjense que acá lo llamaría al Q1 o al 3, como dice acá, estrangulador. ¿Qué viene a hacer eso? Una válvula reguladora de caudal. Es simplemente para interpretar cómo son, para que después vamos a verlo cómo son, cómo se lo esquematiza y por normas, ¿no? Entonces tenemos una bomba, esto sería caudal constante, una bomba caudal constante, esta es la válvula reguladora de caudal. Acá tendríamos el 7, que acá se le llama válvula inversora, pero en realidad es una válvula distribuidora. Por eso hay muchas bibliografías que llaman a las válvulas de diferentes maneras, pero uno las puede englobar en esas 4 que dije, ¿sí? En la distribuidora, la de cierre de bloqueo, la de caudal y la de presión. Entonces, esta, por ejemplo, la 4, en este circuito le llama a la 4, dice válvula de seguridad. Y esto es una válvula limitadora de presión. Si supera acá la presión por algún motivo, un cierto valor, vence la resistencia de este resorte y vuelve el aceite, digamos, al recipiente sin generar ninguna rotura en alguna parte de la instalación. Por ahí también en este caso lo estamos regulando, ponemos una válvula reguladora de caudal, acá lo dice, con estrangulador o válvula reguladora intercalada de la tubería de impulsión, sería esto, ¿sí? Y luego el otro circuito es con el estrangulador intercalado o tubería de descarga, ¿sí? Regulo la velocidad a la descarga. Lo que hace es que en el momento en que se produce el movimiento de esta válvula distribuidora, sea quizá en el sentido del movimiento más suave, ¿sí? Ya sea un avance o la entrada por un lado, o bien por el otro, según a dónde esté colocada esa válvula, es más suave el movimiento de la mesa que sería esto, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta que acá yo voy a tener una cierta resistencia que tengo que vencer, ¿sí? Y lógicamente esa fuerza de acción del movimiento, bueno, tiene que ser dada por la presión que yo tenga generada acá según las áreas que tengan esos énbolos. Este es uno de doble efecto, con vástago unilateral sería. Bueno, estos son diagramas y que están explicados acá cómo funcionan y demás, que son más que nada diagramas para entenderlo y conocerlo bien. Acá, bueno, puse una analogía entre lo que sería la ley de Ohm y lo que yo tengo en diferencia de potencial eléctrico, sería la diferencia de presiones que habría, la resistencia, que es la pérdida de carga que yo tengo en el estrangulador, o la válvula esa reguladora de caudal, ¿sí? Y el caudal mismo sería la corriente. Y bueno, cómo uno puede encontrar los valores de los caudales y las presiones en cada una de las partes de este circuito en particular, ¿no? Veamos otro de estos, uno que es con bombas de caudal variable, como dice ahí, ¿sí? Y están señaladas lo que es la tubería de emisión, la tubería de impulsión, las dos, ¿sí? Acá se le ha puesto una válvula, acá ves un S, se llama una válvula reguladora, válvula de seguridad, dice ahí, US, válvula de seguridad, que en realidad es una limitadora de presión. Al igual que esta sería una reguladora de presión. Y bueno, acá también se le puso una válvula de retención, fíjense. Veamos este sería ya con circuito cerrado con avances graduables por regulación de caudal y bomba de compensación de la tubería de caudal.
Acá tendríamos una bomba de caudal variable y una bomba de compensación, una tubería de escape, es decir, que si esto está avanzando o entrando por la parte donde acá dice P1, el aceite, acá generaría como una contrapresión para que el movimiento de esto sea suave o regulado dentro de lo que daría esa válvula reguladora de presión que tenemos acá. Serían simplemente circuitos de cómo se pueden ir intercalando las bombas y cómo son y cómo uno muestra qué es lo que se quiere lograr en cada uno de ellos. Bueno, aquí ya me salía más largo esta parte, pero siempre ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Que caudal es velocidad por sección. La presión, ¿sí? O las fuerzas, mejor dicho, de empuje, esas P1 que están mostradas acá, siempre van a estar dadas por la presión y la sección del cilindro, ¿sí? Y la potencia, ¿sí? Va a ser caudal por presión, ¿sí? Pero simplemente son formulitas en las cuales para que si quedaba algo, si íbamos a hacer práctica, que no lo vamos a hacer, en cuanto a ver los valores y las unidades en cuales se trabaja. Después están los circuitos esos de impulsión rotativa, como les decía, en el cual uno puede, según las máquinas de herramienta, y como habíamos hablado antes, visto lo que era la máquina de herramienta, nosotros teníamos que controlar lo que era velocidad de avance, ¿sí? Velocidad de corte, y penetración también, pero más que nada la velocidad de avance y la velocidad de corte. Y en un caso a veces son rectilíneas y en otro caso son rotativas, según las máquinas que estemos hablando y de lo cual se trate. Entonces, por ahí con esto también, cuando son de impulsión rotativa, controlamos también la velocidad de rotación de lo que sería el motor. Y acá hay un ejemplo de cómo inclusive podemos, cambiando la excentricidad de la bomba hacia un lado o hacia otro, le cambiamos el sentido de giro del motor. Y también eso, bueno, se puede hacer de otra manera mecánica, mediante los otros mecanismos, así, colocando ruedas dentadas intercaladas entre ellas o demás. Pero como que esto es más simple y más rápido. Lógico que acá habría intercalado también en los sistemas de mando para manipular. Bueno, estos son los componentes en sí y los circuitos mostrados, y digamos, mediante diagramas para comprenderlo más rápido y asimilar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Siempre uno, el ingeniero, trabaja más que nada con los símbolos que hay en las transmisiones hidráulicas. Y acá en la otra parte de lo que están mismo subido en la plataforma están lo que son esos símbolos de las transmisiones hidráulicas. Cuando hay una línea llena, por ejemplo, una línea principal o una línea de pilotaje, es decir, para que se abra o no se cierre una válvula distribuidora, sería como una línea de trazo, cuando están una más juntita, línea de trabajo, ¿sí? Dirección del flujo y demás. Acá habría una restricción porque ya sería como una válvula reguladora de caudal. Después tenemos los cilindros. Cilindro de simple efecto, que sería que está entrando por una sola de las partes del émbolo, y de doble efecto cuando podemos regular el movimiento de ambos lados. Tenemos dos entradas. Después tenemos un amortiguamiento ajustable del mismo cilindro. Después recordemos el diferencial, cuando ya el émbolo es el vástago es mucho mayor que en estos casos, entonces hay una diferencia de área entre esta cara del émbolo con la que estará ahí aquí. Otros son los telescópicos, donde tendríamos valores seccionales justamente de esas áreas, y bueno, son muchos de los símbolos que se utilizan y que por ahí a lo más no es necesario conocer todo porque es muy difícil acordarse de todos estos símbolos, pero los principales sí. Por ejemplo, esa es la válvula antirretorno de retención, válvula de cierre, normal cerrada sería
designación esta. Esta es control de caudal ajustable, es decir, cuando hay una limita, una flechita que lo cruza en forma diagonal, es algo que yo la puedo regular de algún medio, puede ser manualmente, como fuese. Esta ya es compensado por presión y temperatura, en un caso en que ya se tiene situaciones en donde no se quiere variar el caudal ni la presión, porque en realidad, ¿qué es lo que pasa? Como uno lo estrangula el fluido con esas válvulas reguladoras de caudal, por ahí puede aumentar la temperatura, puede haber variaciones de presión y demás, entonces tienen esas válvulas una serie de diafragmas, resortes y demás que lo hacen compensar según la temperatura y presión para que no ese caudal que salga siempre sea más dentro de unos ciertos valores bastante estable o esté dentro de un cierto rango. Otra de las válvulas es la de 2 posiciones y 2 vías, que esto ya lo vemos dentro de un ratito. Es decir, acá hay dos rectángulos, 2 cuadraditos, porque esas serían las 2 posiciones. Y tendría una entrada y una salida. Este sería 2 posiciones y 3 vías, porque tendría 3 orificios en los cuales pueden ser entradas y salidas, ¿sí? Y las posiciones en las que pueden estar, ¿no? ¿Cómo se simbolizan las bombas? ¿No? Esta sería una bomba, engranaje, ¿no? Bueno, a pistones, lo que fuese, ¿sí? Si tiene este símbolo ya es variable, a caudal variable, y si no lo tiene es constante. Bueno, hay muchos de estos símbolos los que se pueden tener. Por ejemplo, como yo les decía, a veces acá tendríamos una válvula limitadora de presión. Es decir, yo tengo en esta línea, que sería el circuito principal, y acá yo limito la presión. Si en este circuito principal se me eleva bastante la presión, ¿sí? La misma presión hace que se abra la válvula y se vaya al depósito del aceite. Acá lo puedo variar o regular yo manualmente, de lo más simple. Pero en fin de cuentas, fíjense que aquí le dice válvula de alivio, y en realidad es agruparla como una válvula reguladora, limitadora de presión, lo que limita la presión en esta atención. Después tenemos la válvula de alivio, controlada eléctricamente. Estos son comandos de una válvula distribuidora que, según las presiones que tengamos y demás, esta sería ya una válvula reguladora de presión que dejaría pasar la presión si se eleva demasiado o no, y lógicamente con sensores de presión se abriría o cerraría de parte de algunas situaciones. Un poco más complejo además. Y acá tenemos una válvula de descarga también, que en realidad también es una válvula reguladora de presión. Y otro tipo que por ahí ya son más complejos y demás, yo era como para poner algunos de los ejemplos y demás de cómo son. Ahora, ¿cuáles son los métodos de accionamiento de esa válvula distribuidora? Y en cada una de esas válvulas distribuidoras tienen algún simbolito, ¿sí? Que cómo lo accionar, digamos, si es manualmente, si es un botón, si es una palanca, un pedal, si es algún otro tipo de accionamiento mecánico, si quedan retenidos, si es por medio eléctrico, con un solenoide, sin electroválvula, si es por servomotor, según la corriente que hace pasar, las posiciones como están programados los anchos de pulso, se da que va a tener determinada posición o no. Esto ya cuando hablamos de control numérico. Bueno, y hay bastantes de estas válvulas y demás. Pero ¿qué es lo que por ahí vamos a ver? Más que nada en esta parte, lo que sí tienen que conocerlo a los principales símbolos básicos que hay. Es lo mismo, esta parte es prácticamente lo mismo que lo anterior, pero ya
considerando como normas ISO, donde cómo se denominan cada cosa. Esta es una línea principal, una línea llena, una línea sólida, una piloto, que sería como una señal que le manda para que se abra o se cierre alguna válvula, la de escape, cómo se grafican las líneas que se puedan llegar a cruzar y las que se unan dentro de ese circuito, cómo son las líneas flexibles, que sería la flecha, cuando hay siempre, como le decía, una flechita, un ángulo 45 grados, indica que siempre hay un ajuste o regulación. ¿Cómo se simboliza un motor eléctrico? Una bomba hidráulica, y fíjense la gran diferencia entre lo que sería la bomba de caudal constante y la bomba de caudal variable. ¿Y cómo se simboliza una bomba? Es un círculo con un triangulito, y como que la punta del triangulito indica la parte perimetral de esa circunferencia. Y si quiero simbolizar un motor hidráulico es lo mismo, nada más que ese triangulito como que estaría apuntando hacia el centro de la circunferencia, ¿sí? Y si es variable también con una flechita inclinada a los 45 grados. ¿Cómo se grafican también en la parte neumática? El origen de la presión se lo grafica así: un acumulador, o lo que sería un tanque de aire comprimido. Y fíjense que en neumática, cuando ya esto sería todo hidráulico, cuando ese triangulito está lleno, en cambio acá si está vacío en su parte interior, ya hablamos de partes neumáticas, ya sea un compresor, ¿sí? O un motor, que se mueve, como dice ahí, unidireccional, de desplazamiento constante, o bidireccional, según tenga varia entrada o no, como para ser accionado. Los filtros, cómo se grafican y demás, lubricadores que también hay, bueno, acumuladores, ¿sí? Esto, si no está lleno de parte de gas, los tanques, si estaría ventilado o presurizado. ¿Cómo se designan esas válvulas direccionales que le decía? Si hay vía de trabajo, sería unas letras mayúsculas y ABC. La vía de retorno a partir de la T, E, D, S, U, lo que fuese. Y las vías de pilotaje generalmente X y Z nada más. Y si hay la presión de trabajo con la que estaría el circuito, va a la P. Y estas válvulas direccionales, como le decía, si es un solo rectángulo o cuadrado, en fin de cuentas, sería una sola posición, dos posiciones, tres posiciones. Vamos un poquito más acá. Sería dos posiciones y dos vías. Yo tengo una vía en que entra, otra que sale, o bien acá está cortada, está cerrada, digamos. Y esto sería normalmente abierta, si estaría funcionando acá, y esto sería normalmente cerrada cuando estaría acá. Acá tenemos tres vías y dos posiciones, es decir, hay tres orificios que uno le puede ver a la válvula. La línea de trabajo con la presión P, la línea de trabajo, o vía de presión sería la P y la vía de trabajo sería la A, y esto sería el retorno. Y bueno, fíjense también cómo tenemos 4 vías y 2 posiciones, cómo tiene estas 5 vías y 2 posiciones y demás. Ahí estarían los accionamientos de esas válvulas direccionales. Si uno la acciona con un pulsador, si lo hace manualmente, esto es como que uno lo tendría que tener siempre o apretado al pulsador también, de tal manera que en ese momento hay una ubicación de esa válvula distribuidora y luego se cierra con pedal, con palanca. Si son mecánicos, ponemos resorte, algún rodillo, una leva, cuando hay un enclavamiento, es decir, cuando pasa un cierto recorrido, un cierto lugar, como que se clava en ese punto y quedaría puesto ahí. Un solenoide, 2 solenoides, ¿sí?
según los sentidos que se quiera hacerla, es decir, si vaya hacia la derecha, hacia la izquierda. Después, ¿cómo se pueden accionar esas mismas válvulas distribuidoras? Son por vías neumáticas. Fíjense que el triangulito está sin llenarse y acá el triangulito está completamente lleno, que sería esto hidráulico y esto neumático. Es decir, yo puedo tener un circuito hidráulico en el cual el accionamiento sea por una presión neumática, es decir, le mando presión por otro conducto a la válvula distribuidora y se corre a determinada posición para producir algún tipo de desplazamiento. Este sería por presión y esto sería por depresión cuando tendríamos este triangulito así, y la misma situación ocurriría con la parte hidráulica, pero ya conformando ese triángulo. Ahí están las válvulas de caudal y retención, que sería esta bidireccional, porque no indica tampoco ni una dirección en ningún sentido. Esta es unidireccional, porque aparte de ello tiene la válvula de retención. Esta puede ser bidireccional regulable, y se ve acá las válvulas de retorno o de retención. Y la válvula de presión que le decía, ¿sí? Esta, que está normalmente cerrada, regula y reduce la presión. Y sí, cuando la presión de este lado a la salida es muy grande, como que empujaría, vencería la resistencia que hay en el resorte, entonces no dejaría pasar mayor presión y de esa manera se mantiene regular. Y la que limita la presión es aquella que si la presión sobre este lado en la entrada es bastante grande, bueno, empujaría o vencería ese resorte y podría liberar algo de la presión para que en esta parte del circuito no tengamos una elevada presión. Y esta puede ser regulada por acción indirecta, como decíamos acá, que tendría algún tipo de regulación, indirecto, dice, por depresión, por presión o demás. ¿Cómo sería en este caso que la estoy regulando indirectamente? Es decir, con otra válvula de otro lado o de otra parte, le regulo a esa presión. Los símbolos de algunos de los elementos que utilizamos, el manómetro, el caudalímetro, el termómetro, se colocan a veces silenciadores. Estos son los símbolos de los resortes, ¿sí? Como lo que hablábamos recién, que tenemos el simple efecto, entra por un solo lado. Esto tendría que tener siempre un accionamiento del resorte no resorte, sino un dispositivo para que vuelva de alguna manera, porque solamente tenemos entrada en un solo lado, que sería un simple efecto. Un simple efecto, acá retornado por un resorte, ya se ilustra el resorte. Cuando es con doble vástago simple, doble vástago doble, es decir, tengo la salida del vástago por los dos lados. Lo uso como que acá habría un pasaje de aceite de una cámara a otra, pero eso permite que siempre sea más suave la velocidad. Y acá como que tendría etapas en las que se va abriendo el vástago, va saliendo los cilindros, y bueno, son las formas en las que se grafican según normas ISO, se representan. Bueno, las válvulas distribuidoras vía, le puse un poquito más detallado acá, que serían, en fin de cuentas, tendríamos dos. Una que es válvula de funcionamiento continuo, en que por ahí, como dice aquí, tiene infinitas posiciones, y como que puedo ponerla de tal manera que también regule la cantidad de caudal que vaya entrando. Que eso no son muy utilizadas, ya que le ponemos la válvula reguladora de caudal que están hechas para ese fin. Y se utiliza más que nada esta que dice válvula todo nada, es decir, yo la pongo en tal lugar, se cierra, se abre, y listo, o deja pasar para un lado o para el otro. Las direccionales, que serían 2 vías, 2 posiciones, 3 vías, 2 posiciones y así. ¿Cómo estarían acá? Que serían una de 2 vías y 2 posiciones. Y que dice normalmente cerrada. Estaría, digamos, trabajando en esta parte del circuito,
y que si la corro, bueno, ya queda abierta. Y esta trabajaría vía 2.2 normalmente abierta, es decir, dejando pasar la presión esa de trabajo a la vía de trabajo que tengo. Una 3.2 normalmente cerrada, donde tendría acá la presión que está, el trabajo no está actuando, y que cuando yo quiera que en esta parte, en la parte superior donde estaría el si no hay presión se vuelva, digamos, el aceite consumido, según cada una de las circunstancias que uno quiera utilizar, ¿no? Y esta sería una 4.2, donde yo tengo en una parte que está invertido el sentido del flujo, y en el momento dado se hace uno la entrada y después luego cuando da cambio se hace la salida, ¿no? Y bueno, otras válvulas más donde son las designaciones que hay, ya en cuanto tienen 3 posiciones, ¿no? Por ahí cuando uno cambia la válvula, pone la válvula distribuidora en una parte o en otra, si lo hace con una que tenga 2 posiciones nada más, el movimiento es brusco, es lo que pretende hacia dónde pasar el fluido. Y acá no, como que hay un momento en el que no está pasando fluido y luego sigue, digamos, cambiando la otra posición y recién se invierte, por ejemplo, en este caso, la dirección en cuanto va al fluido. Bueno, sí, la verdad que está feo el dibujito, pero bueno, son las posiciones que tendría hacia adelante, hacia atrás, posiciones de circulación, como dice en el 4, la válvula de retención también, cómo se la grafica y en algunos casos cómo puedan tener están gobernadas indirectamente con la entrada, o bien con una conexión a la entrada, digamos, o a la salida de esa válvula, que puedan llegar a tener otro, digamos, control indirecto sobre eso. Bueno, las tuberías que ya hemos visto cómo se llaman, pero lo mejor es que veamos ya este circuito, que ya está mejor dibujado. Bueno, más claro también, se lo ve mucho más claro. Acá tenemos, dice, accionamiento de un cilindro de simple efecto hidráulico. Es decir, acá hay una sola entrada en el cilindro de simple efecto hidráulico, va a retornar con resorte. Pero en principio, fíjense que tenemos como una línea de eje, que sería una línea de punto y trazo, que es lo que se llama el grupo de accionamiento, que está compuesto por una bomba de caudal constante. Acá hay un filtro, este es el depósito abierto, también está el mismo depósito abierto acá, tiene su motor eléctrico, y a la salida tiene un manómetro y está colocada una válvula limitadora de presión. Y este sería, todo este compuesto acá es lo que vimos en un grafiquito que teníamos en la primera parte. A ver, lo volvamos a ver, no sé si se ve ahí el amarillo, porque cambié de archivo para ver otro circuito. ¿Se llega a ver? Sí se ve el amarillo, profe. Bien. Toda esta parte amarillo con el motor, la bomba y todo lo que está acá, sería todo, no sé si ahora me ven ahora lo que dice grupo de accionamiento. ¿Sí? Entonces está compuesto por el motor, la bomba, esa válvula reguladora de presión. Y ahí está explicado, bueno, cómo sale el aceite, ¿sí? Va a la válvula esta que dice, válvula distribuidora 3.2. ¿Qué significa? Tiene tres vías y 2 posiciones. Tiene un resorte y un accionamiento manual. Dice ahí, está normalmente cerrada, tiene un retorno por resorte y accionamiento manual, que quiere decir que uno manualmente, para dejarla en abierto, que circule el fluido, tiene que hacer una cierta presión venciendo el resorte manualmente. Entonces, en el caso en el que está
normalmente cerrada, como sería, también se coloca una válvula limitadora de presión. Es decir, como esto va a tener una elevada presión debido a que acá no está circulando el fluido, se va a abrir directamente esta válvula limitadora de presión y limita la presión en la parte de la entrada a esa válvula, dejándolo pasar a el depósito, que en fin de cuentas acá está graficado en distintos lugares, pero sería el mismo, ¿no? Y esa presión misma va a hacer que esas actúe cerrando, digamos, la circulación del fluido, o bien abriendo todas las que circula el fluido para la descarga. En el caso en que uno acciona la válvula distribuidora, ya pasamos a esta posición, digamos, esta parte quedaría en este lugar, y directamente pasa el fluido a la parte del émbolo y mueve el cilindro, digamos, y el vástago que estaría conectado a alguna maesa o lo que se quiera mover. Bueno, ahí dice que este circuito con una válvula de seguridad adicional, ¿sí? Esta sería la válvula de seguridad, pero que fíjense que por ahí uno puede llamar válvula de seguridad, pero es una limitadora de presión. ¿Cómo sería, por ejemplo, esto neumático? De la misma manera, todo sería lo mismo, y fíjense que en las normas ISO decía que esto era el generador de presión neumática, sería todo esto, y ya no cuenta con válvula limitadora de presión. Digamos, la presión estaría limitada en el grupo de accionamiento. Sería de la misma manera. Ahora yo lo quiero hacer a ese doble efecto, es decir, que ya yo lo controle a la ida, o bien a la salida del vástago, ¿sí? Y a la entrada del vástago. A la salida la controlo con la presión, en este caso, entrando sobre esta cara del émbolo, ¿sí? Y a la entrada, bueno, está por un resorte, volvería directamente con ese resorte. Acá yo lo quiero controlar por los dos lugares. Digamos, yo quiero controlar ese movimiento, entonces tengo un cilindro de doble efecto. Tengo el mismo accionamiento, grupo de accionamiento, una válvula limitadora de presión, variable, es decir, ajustable, yo la puedo ajustar a la presión que yo quiera, puedo medir con el manómetro, digamos, la presión, y bueno, en fin de cuentas ajustarla a la presión que yo requiera. Bueno, luego dice el grupo de accionamiento, la señal llega a la distribuidora 4.2, ¿sí? Es una manual, accionamiento manual y sentada con resorte. Es decir, su posición de reposo estaría normalmente abierta, de P a A, como dice ahí, y si yo la acciono, invierto el sentido y la dirección del flujo. Entonces, lo que yo consigo es que cuando está en esta posición, como dice acá, yo saldría con el vástago, y cuando quiero volver, la coloco en esta posición, entonces como que sería de P a B, y lo movería, digamos, al vástago entraría dentro de ese cilindro y controlaría el movimiento ya de la entrada, y sería lo de doble efecto. Todo esto, digamos, dice ahí, está explicado ahí. Tenemos lo mismo para un caso que sea un accionamiento neumático, ahora yo quiero regular la velocidad. Ahora yo a esto que pasaba acá le ponía en esta posición y le daba la presión como venía, bueno, no como venía, sino la limitación que yo le daba acá, pero yo quiero regular la velocidad de esto. ¿Cómo lo hago? Ya con una válvula reguladora de caudal. Fíjense, es el mismo circuito, tengo el mismo grupo generador, ¿sí? Una válvula limitadora de presión, por seguridad. Acá ya tengo una palanca, y vuelve con un resorte.
Pero lo más importante acá es que le pongo una válvula reguladora del caudal ajustable unidireccional. En este sentido, cuando está colocado, digamos, en esta posición, el aceite o el fluido hidráulico se va a derivar por este estrangulamiento y por la de retención. En la de retención, yo no voy a, el mismo aceite, digamos, cerraría ese paso, entonces no va a encontrar otro paso que por la válvula, digamos, por lo que sería regular la velocidad del flujo. Recuerdan entonces que si yo regulo el flujo o el caudal, ¿no? Y el caudal es velocidad por sección, esa sección del pistón que tengo acá, ¿sí? Es constante, pero yo regulo el caudal, en fin de cuentas estoy regulando la velocidad con que se movería el vástago con el émbolo, ¿no? Y por ende, por acá dice, lo que provoca una disminución en la velocidad del flujo y por ende una salida suave del pistón, ¿no? Y al accionar a la flecha cruzada, ¿no? Ya cuando entraría por P a B, yo ahí ya no regulo, digamos, la velocidad, lo que sí a la salida, cuando tenga acá un estrangulamiento que es mucho mayor de bueno, va a vencer la parte de la válvula de retención, y si bien es cierto no sería un movimiento muy brusco, pero me regularía de alguna manera, es decir, el retorno del caudal, que en fin de cuentas entraría por A, que estaría colocado aquí, y saldría a R al depósito. Ahora, ¿cómo también la puedo hacer? Que la puedo regular en la entrada del vástago, ¿sí? O como la puedo poner en la salida del vástago. Y según eso es lo que yo voy a conseguir que sea más suave. Es decir, el mismo circuito, ¿no? Tenemos todo lo mismo. Por ahí yo quiero que, en este caso, cuando está en este fíjese que la retención está invertida respecto a entonces el primer avance o el avance del pistón va a ser rápido, ¿sí? Cuando, digamos, esté conectado en esta situación, porque directamente se va a ir por ahí, ¿no? El primer momento de avance va a ser rápido, luego se lo va a ir regulando esa velocidad, ¿no? Y ya el retorno, digamos, conectamos esto para acá, entonces ya también va a estar regulado con esta válvula regulada, ¿no? Y bueno, la velocidad, digamos, y el otro caso, el caso B, que es la velocidad de la salida del vástago, ¿no? Lo coloco, digamos, en la otra parte de la válvula reguladora con la válvula de retención y unidireccional, que sería en lo que sería la carrera de avance del vástago, dije salía en la entrada del vástago, en la que yo estaría regulando. Acá está lo que les decía, por ejemplo, cuando uno no quiere que esto sea tan brusco en el movimiento, cuando lo pone de un lado hacia el otro, se pone otra válvula que dice una válvula distribuidora 4.3. Entonces, en un caso en que yo quiero hacer un movimiento en un sentido, bueno, coloco, digamos, esta posición con la palanca. Y si no quiero que tampoco se mueva, bueno, tengo un paso intermedio en esa válvula. Entonces, al mover la palanca, ya sea de este lado o de este lado, tendría ese paso intermedio en el cual el cilindro quedaría inmóvil. Luego lo puedo poner para el otro lado de la otra situación. Y bueno, todo lo que es el otro circuito, lo que veníamos viendo, viene a ser el grupo generador, la limitadora de presión y demás. Otro caso que veremos el último ejemplo, es cuando yo tengo dos vástagos actuando en simultaneidad. En este caso,
tiene, por ejemplo, uno de simple efecto y otro de doble efecto, pero a los dos este sería el pedal, comandada por un pedal, vuelve con un resorte, digamos, y yo controlo dos cilindros, ¿sí? En forma simultánea. Ahora lo quiero hacer a los dos, que sean, este era de simple efecto, doble efecto, en este caso es simple efecto, perdón, en este caso ya doble efecto, y las controlo a las entradas y salidas en forma simultánea, y tendría ya hasta enclavamiento acá. Si yo pongo ya en una posición, se queda en esa posición mediante una palanca, ¿sí? Y bueno, luego de pasar a otra o en otra posición, se queda, digamos, clavado ahí en esa posición. Otro caso, bueno, en el que tengan acá, si el neumático, y tiene dos zonas distintas, que al completar una carrera, ¿sí? Permanezcan en posición unos segundos y luego, luego pase a la otra posición mediante los pulsadores que yo tengo y la válvula que hace cambiar la posición de ese cilindro está accionado neumáticamente. Esto podría ser todo hidráulico y acá tendríamos algo neumático en accionamiento indirecto, dándole presión de aire, ¿sí? De un lado o de otro. Bueno, aquí vemos algunos ejemplos de estos circuitos. La verdad que este está horrible, pero por ahí sí lo van a entender cuando lo lean un poquito, que cada una de las cosas que son, que cilindro de doble efecto. Después acá hay una válvula de retención maniobrada a distancia, para retiene, digamos, hace una retención mayor sobre el movimiento del cilindro, para que sea más suave el movimiento del cilindro. La válvula reguladora de retención que está ahí regularía en el caudal ya con esta en sentido de ida y de vuelta. Después hay una válvula limitadora de presión acá, una válvula distribuidora y demás. Como vamos a otro ejemplo que se entiende más. Por ejemplo, tenemos un sistema de sujeción, dice, ¿sí? Tenemos una prensa, ya no es con tornillo como hemos visto nosotros que hacíamos la bolsa esa de taller. Ahora tenemos una prensa. Entonces, ¿cómo sería el circuito hidráulico de esto? Bueno, tenemos el grupo de accionamiento, una válvula limitadora de presión, ¿sí? Para que se libere, y que le colocamos para cuando nosotros lo vamos prensando, esta sería la salida, digamos, esta es la salida del vástago en que lo vamos prensando, lo colocamos en esta posición, va saliendo ese vástago y lo que conseguimos es una dice, para evitar que se dañe, se debe disminuir la velocidad de cierre, es decir, esta velocidad en la que yo voy llegando al final, la voy disminuyendo con una válvula de aguja con antirretorno, o bien que sería la válvula reguladora de caudal unidireccional. Por ahí, fíjense, este es un cilindro diferencial, el vástago es bastante grande, entonces lo que se hace es que la contrapresión que se genera no sea muy brusca en cuanto a los movimientos entre un lado y otro, según el área, como está ahí la relación 2. Por ejemplo, lo hemos visto casi todo, una grúa hidráulica. ¿Cómo hacemos para elevarlo? ¿Sí? O el gato hidráulico que conocemos. Dice reducción de velocidad en el descenso. ¿Cómo logramos eso? Con la válvula reguladora de caudal, en principio que uno regula, digamos, en lo que sería en la salida del vástago,
y con la válvula limitadora de presión que tenemos acá. Es decir, si se sube mucho la presión por este lado, se abriría la válvula y pasaría bueno, esta posición no es la indicada que estoy diciendo, ¿no? Este sería, uno lo eleva en esta situación, pero igual la está regulando a la presión esta válvula reguladora al retorno. Y bueno, invirtiendo la situación, directamente que uno, al tener acá abierto, no pasaría, digamos, pasa por acá venciendo la válvula que tendríamos acá, mueve el vástago, si queremos, lo hace entrar al vástago, y acá directamente pasa por las válvulas de retención. Es decir, en el caso actúan simplemente las válvulas de retención, pero en el otro caso, cuando yo quiero reducir la velocidad del descenso, ya actuarían las otras dos válvulas. Por ejemplo, es lo que conocemos todos, que la bomba manual. Y aquí está la descripción de cada uno de los válvulas que hay en ese circuito. Este es un poquito más complicado porque acá se establece un cilindro diferencial también, pero en fin de cuentas, ¿qué es lo que hago? Ahí tengo un torno y yo quiero hacer regular la velocidad del avance. Entonces, tengo lo mismo que hemos venido hablando, sobre todo el grupo de accionamiento. Por ejemplo, sería el indicador de nivel de aceite. Ya tengo una válvula de 3 posiciones y 4 vías, accionada por palanca, con enclavamiento y retorno con resorte. En una posición que hago, regulo el caudal, y como no puede pasar por aquí, digamos, la salida de este vástago, cuando estoy avanzando, venciendo una determinada fuerza que se me opone al movimiento, como lo que habíamos llamado antes, bueno, yo puedo con eso regular la velocidad del avance que tengo por acá. Y si regulo el caudal, por lo tanto, como esa sección era la misma, regulo la velocidad. La cepilladora, por ahí, cuando se quiere, eso se utiliza lo que es el cilindro diferencial. En el caso de la cepilladora, cuando se quiere que, digamos, la velocidad de avance sea más pequeña que la velocidad de retroceso. Esto se consideraría en el caso en que yo tengo siempre regulado el caudal como práctica. Es decir, tengo un grupo generador, una válvula limitadora de presión, una reguladora del caudal. Y en un caso yo estoy pasando una determinada cantidad de caudal. Cuando quiero que retroceda, el caudal con que yo ya lo regulé el mismo caudal para las dos direcciones. Pero en un caso que yo tengo una sección menor aquí, la velocidad va a ser mayor. Y en el otro caso, cuando tengo, digamos, una sección mayor, aquí la velocidad de avance es menor. Entonces, como que hago un direccionamiento de caudal y solo se mecaniza en el avance, y ahí vuelvo rápidamente la herramienta. Y bueno, por último, está este ejemplo en lo que yo le decía, que tendríamos 2 cilindros trabajando con simultaneidad. Por ejemplo, la taladradora. Un cilindro la fija a la pieza, y necesitamos una fuerza de amarre a la vez que necesitamos la máxima fuerza para el avance de la herramienta, regulando la velocidad. Entonces, ¿qué tendría? Esta parte, digamos, tendría un grupo generador con una válvula limitadora de presión. Luego, en esta, si no tendría, digamos, una reguladora
regulación de caudal, sino que yo en una posición la voy a amarrar a la pieza, que sería este cilindro, el A, que estaría acá, y estaría funcionando con una válvula reguladora de presión. Y allí, de la presión es suficiente acá, la salida, es decir, cuando estoy reteniendo la pieza, la presión es suficiente, bueno, se va a cerrar y no va a dejar pasar más presión. El caso en el que yo quiera regular el avance, tengo el otro cilindro manejado por el mismo grupo de accionamiento, pero ya tiene una válvula reguladora de caudal, y en la cual, bueno, el avance lo estoy regulando de tal manera, ¿sí?, que tengo una válvula reguladora de caudal, lo regulo al avance ahí, pero tampoco quiero que esto sea muy brusco cuando vuelva. Entonces también dice lo que, en este caso, bueno, no lo podemos efectuar, pero lo que yo hago es poner una limitadora de presión como para que el primer movimiento de avance que tenga no sea brusco, porque quizás esté avanzando ya directamente sobre la herramienta, como se hace con las máquinas con control numérico. Ya la herramienta está prácticamente en posición, y bueno, hay programitas donde se hacen la posición de la pieza y se toman la referencia en la que está la pieza y la herramienta, y bueno, se fija en la posición cero. Entonces, por esa causa, como que se le pone una válvula limitadora de presión para regular que no sea tan grande el primer avance que tengamos, digamos, el primer movimiento, o cuando se hagan los cambios de dirección en cuanto a eso. En fin de cuentas, serían, digamos, acá terminaría así, serían los circuitos hidráulicos más utilizados, lo que son las máquinas de herramientas. Lo importante siempre, lo que ven acá, que se conozca que es un cilindro de simple efecto, de doble efecto, es una válvula reguladora de caudal, un poco qué es lo que sucede cuando está funcionando. Entonces, el funcionamiento, digamos, en sí, qué es lo que pasa cuando uno lo coloca o no. Y si esto acá no está colocada, no está puesta el amarre, que sería el 1A, sería este cilindrito que se grafica como A. Como está así, no está colocada, ya que si yo le doy presión por aquí, sí, directamente me va a vencer por la válvula, no va a entrar por este lado, sino que va a vencer la válvula y volvería. No estoy dándole presión, no estoy amarrándolo en este caso. Cuando quiero amarrar, coloco la palanca y ahí sí entraría con una determinada presión que yo regulo, y si se hace muy grande esa presión, bueno, esto se cerraría, ¿sí?, y quedaría prácticamente ahí amarrada. Y está manejada con un mismo grupo generador las dos situaciones que yo manejo con los cilindros, el amarre y esa regulación de velocidad. Ese sería el ejemplo más típico de esto. Y bueno, hay que tener en cuenta que cuáles son los principales símbolos, los principales elementos, los motores, las bombas, las válvulas. Las válvulas se llaman de muchísimas maneras y hasta según la bibliografía, pero bueno, es como que están englobadas en 4 tipos de válvulas. Y distribuidora, las que regulan presión o limitan presión, y la del caudal, y la de cierre o retención. Tienen su símbolo, esas cosas por ahí hay que recordárselas, y sabe interpretar después un circuito hidráulico principalmente, que es el que estamos viendo, y bueno, los neumáticos son prácticamente iguales, lo que sí difieren un poco en la designación de
las vías de salida y entrada en cuanto a las válvulas. Que ya se le ponen, en vez de letras, se le ponen números, si son en líneas principales, secundarias. Pero prácticamente son lo mismo y con uno conociendo todo esto puede interpretar cómo está formado un circuito y qué es lo que se requiere o cómo trabaja para que... Bueno, y esto sería lo que concluiríamos ya con un circuito hidráulico y prácticamente con toda la materia, y nos quedaría ya, tendríamos que terminar toda la parte práctica, repasarla bien, para el otro jueves que hagamos el parcial. Pero ante toda alguna pregunta de esta parte del circuito hidráulico, no es para marearse tanto, sino simplemente conocer los principales símbolos, ¿no? Hay algunos que yo les puse como ejemplo, que están compensadas o manejadas hidráulicamente y se llaman válvulas de alivio en vez de limitadores. Son, bueno, ya como son más complejos, pero lo básico eso uno lo tiene que conocer y los símbolos principales los tienen que saber. Bueno, ¿alguna pregunta de este tema? Bueno, yo este fin de semana que voy a tener un tiempito, mañana que ya tengo un tiempito, voy a subir temas separados, ¿sí? Para que por ejemplo, Álvaro Romero ya me dijo que querría elegir un tema que ya directamente lo cumplía ya, ¿sí? Después ustedes por ahí se pueden comunicar entre quiénes son los que van a ir haciendo, qué tema y demás, ya lo podemos ir fijando, digamos, quién es lo que va a hacer cada cual tema para... esto va a ser para febrero, pero ya sería bueno, inclusive ustedes ya tengan una idea de qué es lo que van a dar y qué es lo que van a hacer, ¿no? Y ahí preparan quizá una mejor clase. Pero yo lo voy a poner ya mañana, pasado, los temas que por ahí no vimos mucho, entonces de hecho se podría preparar varias clases. El tema que son ustedes 40 y algo, y bueno, 37 que quedan después, pero vamos a ver cómo distribuimos entonces todos esos temas. 27. Y vienen 2 o 15. Por ahí mejor que sí se buscan ya 3, ¿sí? Así ya sean menos la cantidad de temas que se puedan elegir y dar. Lo que me preguntan ahí en el chat no es obligatoria. Como yo le dije, ¿suma punto o no? Suma, si ustedes, por ejemplo, que terminan los 2 parciales, ya tienen 80 puntos. Sería prácticamente quieren hacerlo y le pueden llegar a 90 puntos, por ejemplo, y sacan 9. En vez de 8 se sacan 9. Eso no es obligatorio. Es decir, ahora es que no llegó a los 70, sí, va a tener que necesitar hacerlo y darlo, porque no va a promocionar, después va a quedar para el global. Y ya el global es más largo y todo, ¿sí? Entonces, y bueno, está bien, si son 4, bueno, pero ya más de 4 no. Está bien, no. Son bastantes, pero son 37, entonces, y ahí si uno divide en 3, digamos, 36 en 3 serían como 12 temas. Si por eso son 4, bueno, armamos un poco la cantidad de temas que vamos a hacer para las clases. Pero ya más de 4, ya el muchacho.
¿no? Pero sí se podría hacer de 4. Pero por ahora lo que le digo, vayan más que nada hay que ver el parcial. Ya veré cómo sería, que prácticamente sería igual. Si me queda muy cortito la parte teórica, quizá por algún circuito hidráulico en el que ustedes tengan que explicar algo, o ven qué son cada una de las válvulas o demás. Ya veré si es muy cortito. Si ya no se quedan algunas preguntas difíciles, bueno, quedará así, igual como los anteriores. Pero bueno, en vivo o pregrabada. Bueno, no sé si. Yo preferiría en vivo. Ahora, si la quieren pregrabar, y bueno, en el momento en que. Porque en ese momento sí o sí nos vamos a juntar. Y de ahí, si está pregrabada, bueno, se la puede, digamos, subir y mirarla. Si no, yo preferiría que fuese en vivo. Pueden hacer, no sé, un PowerPoint o explicar sobre lo que hagan de un archivo, o hasta inclusive, no sé, si tienen una cámara grande que ponen un pizarrón, explican, se ponen imágenes, algunos videos, cortitos, no ya largo, que estemos 4 días viendo clases, que no sea más de 20 minutos, una de 15 minutos. Y ahí, bueno, como es poco tiempo, entonces, como yo le digo, no es que la calificación es en cuanto a la cantidad y la profundidad de los temas, sino a cómo se la armaron, cómo se la da, cómo se la explica. Todo esto surge porque uno, cuando es ingeniero, o cuando está trabajando en una empresa y demás, el ingeniero a veces tiene que ir a explicar y decirle a otras personas que no son técnicos qué pasa con determinadas situaciones. Entonces, por eso es la situación de la clase. Es decir, se califica más cómo se explica eso, cómo se lo engloba un tema y se lo dice para que otra persona que por ahí quizás no sea técnico la entienda. Bueno, yo ya colocaré así algunos de los temas. Espero poner todo lo que pueda llegar a ser y de ahí ya se van a ir eligiendo, nos vamos eligiendo si tenemos tiempo, porque esto todavía está febrero. ¿Alguna otra pregunta?